¿Alguna vez has sentido que seguir a Dios es imposible? Que, por más que intentas hacerlo bien, siempre terminas fallando. Así se sentían muchos en los días de Jesús de Nazaret, viviendo bajo el peso de una ley imposible de cumplir. Por eso, cuando Él dijo: «No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir». Mateo 5:17. Todos se sorprendieron. Pero, ¿qué quiso decir realmente Jesús con eso? ¿Y cómo se relaciona con lo que el apóstol Pablo dijo a los Gálatas? El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Gálatas 2:16. ¿Se contradicen? De ninguna manera. La Escritura no se contradice, se complementa y se ilumina a sí misma. Hoy veremos cómo Jesús no vino a destruir la ley, sino a cumplirla. Y cómo ese cumplimiento transforma completamente nuestra manera de vivir y de entender la gracia. Porque la ley y la gracia son el propósito perfecto de Dios. Dios dio la ley a Moisés para mostrar al hombre lo que es justo, santo y bueno. Pero la ley no podía cambiar el corazón. Era un espejo que mostraba la suciedad, pero no tenía poder para limpiarla. Por eso Pablo dijo: ¿qué, pues, diremos? La ley es pecado, de ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, y tampoco conocería la codicia, si la ley no dijera: no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley, el pecado está muerto. Romanos 7, 7-8. La ley nos mostró nuestra incapacidad. Pero la gracia nos mostró que no teníamos que hacerlo solos. La ley era buena, pero tenía un límite, no podía renovar el corazón. Jesús vino no a eliminar la ley, sino a cumplirla de principio a fin, vivirla, perfeccionarla y darle su verdadero sentido espiritual. Jesús cumplió la ley moral. Jesús vivió sin pecado. No solo evitó hacerlo mal, sino que venció el mal con el bien. Llevó la obediencia a un nivel más alto, al corazón. En el Sermón del Monte vemos que el pecado no comienza con el acto, sino con la intención. Ustedes han oído que se dijo: no matarás. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable. Cualquiera que diga: necio, será enviado al fuego del infierno. Mateo 5:21. Ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer con deseo ya ha pecado en su corazón. Mateo 5:27. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan. Mateo 5:43. Aquí Jesús eleva el estándar: no basta con que no mates, sino que no guardes odio, no basta con que no adulteres, sino que guardes el corazón. Jesús no abolió la ley moral, la completó revelando que su verdadero cumplimiento está en el amor. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos 13:8. Jesús cumplió la ley ceremonial. Todas las ofrendas, sacrificios y rituales del antiguo pacto eran una sombra del sacrificio que vendría. El Cordero Pascual, la sangre sobre el altar, el sumo sacerdote, todo apuntaba a Cristo. Jesús fue el sacrificio perfecto, el Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Por eso al morir, dijo: consumado es. Juan 19:30. Su muerte dio fin al sistema de sacrificios, porque ya no se necesitaba otro. La ley ceremonial fue cumplida en él. Jesús cumplió la ley profética. Desde Génesis hasta Malaquías, toda la Escritura apuntaba hacia Jesús. Él es la simiente de Abraham, el Cordero provisto a Isaac, el siervo sufriente de Isaías y el Rey eterno prometido a David. Cada profecía, cada sombra, cada figura, se cumplió en él. La ley cobró vida en su persona. Jesús es la palabra hecha carne, en él se cumplen la justicia, la misericordia y la verdad de Dios. ¿Y ahora, qué significa esto para nosotros hoy?
Jesús nos mostró que el verdadero cumplimiento de la ley no depende del esfuerzo humano, sino del poder del Espíritu Santo. La ley antigua decía, no matarás, pero el Espíritu nos enseña a perdonar. La ley decía, no cometerás adulterio, pero el Espíritu nos enseña a guardar el corazón. Ya no obedecemos por miedo, sino por amor. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13:10. Hoy, cumplir la ley significa amar de la manera en que Jesús amó. Perdonando al que te ofende, orando por quien te hiere y sirviendo a quien no puede devolvértelo sin esperar reconocimiento. Esa es la nueva forma de obedecer, no por imposición, sino por transformación. Podrías pensar que ahora la obediencia es más difícil. Y, en parte, lo es, porque Jesús elevó el estándar. Pero también nos dio su Espíritu para lograrlo. Él no nos pide algo que no podamos hacer, sino algo que podamos hacer con Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. ¿Te sientes cargado hoy? Esta es tu invitación. Cuando entregamos nuestras cargas, nuestros deseos y nuestras luchas a Cristo, Él nos da la fuerza para vivir una vida santa. No es por obligación, es por amor. Jesús no vino a destruir la ley. Vino a cumplirla y a escribirla en nuestros corazones. Él la vivió perfectamente, para que tú y yo pudiéramos vivir bajo su gracia. Y hoy nos invita a dejar de intentar agradar a Dios con nuestras fuerzas. Y comenzar a hacerlo desde un corazón rendido a Él. Si sientes que has fallado, recuerda. Jesús ya cumplió lo que tú no podías cumplir. Solo te pide que le entregues tu corazón ahora mismo, y Él hará el resto. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. La ley fue cumplida. El amor triunfó. Y la gracia reina por medio de Jesucristo.